Buenas tardes chicos, chicas, bienvenidos al canal de Get Formaciones, nuevo vídeo. En esta ocasión responderemos a la pregunta del compañero acerca de consideraciones a tener en cuenta en pacientes con patología cardiovascular. Entonces, vamos a dividir el vídeo, que me ha apuntado aquí cositas como siempre, en 4 partes. La primera, que viene siendo todos los conceptos básicos para el entrenamiento de fuerza. La segunda, para el entrenamiento, tips para el entrenamiento de resistencia. La tercera, hablaremos de una herramienta indispensable que son las series Cluster para el entrenamiento de fuerza y finalmente unas consideraciones o contextos especiales que habría que tener en cuenta para casos un poquito más delicados que tenemos que ir con más cuidado o con mayor atención. Entonces, empezamos por la parte de fuerza. Aquí, como he comentado, ¿vale? Muy importante. El objetivo de la fuerza, y esto lo explicamos en el curso, esto de fuerza hipertrofia, estos cajones desastre, fuerza máxima, fuerza tal, esto hay que tirarlo a la basura, pero sí que es verdad que aquí, en estos tipos de pacientes, el objetivo no es la hipertrofia. Claro, entonces diréis, pero Gita, ¿no acabas de decir que estos cajones desastre nos da igual? No, en este aspecto es muy importante de tener en cuenta, ¿por qué? Porque hay que tomarse la hipertrofia como un peaje. Es decir, es como un paso que no se puede evitar y más si nosotros hacemos un entrenamiento de fuerza. Pero no tiene que ir encarado a hipertrofiar. ¿Vamos a hipertrofiar? Sí, como he dicho, porque es una respuesta completamente directa del entrenamiento de fuerza. Pero nuestro objetivo va a ser mejorar esta capacidad de aplicar fuerza en el menor tiempo posible para que esta persona gane y aumente sus valores de fuerza, ya sean test analíticos o en test globales, ¿de acuerdo? Multiarticulares, monoarticulares, lo que sea. Sí, pero obviamente la hipertrofia, como digo, va a existir. Lo que queremos es que esta persona a medio o largo plazo, sus valores de fuerza, como he dicho, aumenten, entonces eso generará que a nivel de patata, que es lo que nos interesa, no haya tantas demandas a la hora de hacer actividades o de realizar acciones cotidianas que a lo mejor antes del entrenamiento de fuerza supondría un gasto energético para, obviamente, el tejido cardiovascular, el propio corazón, por tal de poder afrontar, yo que sé, me lo invento, subir unas escaleras, ¿vale? Entonces, esta capacidad de la persona, en el caso del ejemplo de subir escaleras, el hecho de ganar fuerza en miembro inferior, con poca hipertrofia, que sea como un peaje, como he dicho, eso va a generar que, obviamente, su frecuencia cardíaca, su gasto energético sea menor, es decir, va a ser mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, el objetivo de la fuerza va a ser simplemente ese: aplicar la máxima fuerza aplicada, valga la redundancia, en el menor tiempo posible, para ganar más autonomía, para ganar más seguridad y para que el corazón no sea tan demandante actividades y cosas que, por ejemplo, para mí o para ti que estás viendo este vídeo, sean actividades donde la frecuencia cardíaca, donde la tensión arterial prácticamente no nos aumenta, pero que en casos, sobre todo, de personas sedentarias, que viene muy relacionado, puede ser que sí, puede ser que no, pero sedentarismo, obesidad, todo eso, esta comorbilidad viene relacionada, pues para ese tipo de perfiles, el subir unas escaleras 1, 2, y ya no hablemos de 3, 4, 5 pisos, va a ser muy, pero que muy demandante. Entonces, el hecho de que la masa muscular coja este protagonismo va a hacer que nuestra patata, como he dicho antes, se vea más, digamos, predispuesta a no tener que trabajar en exceso en cosas del día a día. Esto por una parte, ¿vale? Segundo punto que me he apuntado aquí, entrenamiento de resistencia. Aquí entramos en la mítica de trabajar en zona 2, esa zona que llevamos unos años escuchando, que se ha puesto muy de moda, que hay gente que incluso se ha puesto muy pesada, pero sí que es verdad que aquí, en este tipo de contextos, lo compramos al 100%, ¿vale? Y obviamente hay que tener en cuenta, si estamos en fase aguda, no irnos, pero hay que trabajar esta parte aeróbica, resistencia, pues zona 2, ¿vale? Por tema de ventajas a nivel metabólicas que nos va a ofrecer junto con el entrenamiento de fuerza, respuesta hormonal, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, en el seminario de
Adri, que es el seminario número 2, entra un poquito más al detalle. A nivel hormonal, que a él le encantan las pathways y demás, pues en la formación, su seminario, se mete un poquito más de lleno, ¿ok? Entonces, zona 2, ¿sí? Entonces, en fases más avanzadas, como he dicho, que no sean agudas, subagudas o que ya lleven años y ya llevemos cierto tiempo, que ya no hay tanto peligro como en una fase inicial, hay que intentar introducir el trabajo interválico a mayor intensidad. A alta intensidad, estímulos cortos con descansos más grandes, es decir, esta densidad entre trabajo y pausa-descanso que sea bastante notoria la diferencia. Consideraciones a la hora del HIIT. Empezamos, obviamente hay que hacer una exposición gradual, no pasamos de zona 2 a de repente pam al día siguiente a hacer un HIIT típico Tabata en bici, me lo invento, a una intensidad submáxima, no, hay que hacer una exposición gradual como es lógico, pero podemos empezar con un estímulo, por ejemplo, 5-10 segundos que sea una intensidad alta, que sea demandante para la persona, que no llegue a esta intensidad submáxima, sino que sea una intensidad moderada alta, ¿ok? Y luego el descanso que sea muchísimo más grande, la pausa muchísimo más grande, como os he comentado antes. Por ejemplo, podríamos empezar con estímulos del estilo 5 segundos a alta intensidad y dejar 1 minuto, 55 segundos, 1 minuto un poco más, ¿vale? A ritmo bajo, moderado, para permitir que esta frecuencia cardíaca y sobre todo tensión arterial, si la persona realiza apnea, si no coordina todavía mucho, más si son sedentarias, que tienen esta sensación de coger aire, presión a la hora de hacer fuerza, tanto en el trabajo de fuerza como resistencia, de generar esta maniobra de Valsalva, que ahora con las series cluster entraremos un poquito más al detalle, pero podemos empezar con un estímulo muy corto, intenso, y una pausa muy grande. El siguiente paso, a medida que llevamos unas semanas, es hacer que este estímulo de trabajo sea un poquito más grande, pues si pasamos de los 5 a los 10, a los 15 segundos, obviamente no a la misma intensidad, pero añadiendo un poquito más de duración a este tiempo y manteniendo un poquito esta pausa o haciéndola un poquito equiparable, ¿no? Y el tercer paso, lo que vamos a hacer es este volumen, este tiempo que ya lo hemos aumentado, no aumentarlo y simplemente hacer que estas pausas entre series, entre estos intervalos de trabajo, sean más pequeños, ¿vale? Es decir, primero nos centramos en hacer que la intensidad de estos estímulos cortos sean un poquito más intensas y un poquito más duraderas, y luego ya podemos acortar un poquito estas pausas. Obviamente la densidad tiene que seguir siendo mucho mayor, la balanza tiene que tender a ir más a que las pausas sean más grandes, mucho más grandes que el trabajo intenso, pero cuanto antes añadamos este tipo de trabajo, los HIIT, va a ser mucho más interesante para generar adaptaciones al tejido a nivel cardiovascular, ¿sí? El tercer punto, series cluster. Este es un tema que a mí me apasiona mucho porque las series cluster sirven para todo, son como una herramienta indispensable, son como la sal de cualquier plato que vayamos a cocinar, y las series cluster en lo que consiste es una serie tradicional, cogerla, que esto lo he explicado muchas veces, coger una serie tradicional y dividirla en microseries con pausas entre medias. Esto va a hacer el mismo efecto que lo que hablábamos antes en el HIIT. Estas pequeñas pausas va a permitir dos cosas. Que la maniobra del Valsalva sea prácticamente muy corta si se realiza. No es lo mismo hacer 2 repeticiones que hacer 8, ¿vale? Esta tensión arterial, que es el segundo punto, viene relacionado, va a aumentar muchísimo más que no si yo añado pausas de 20-30 segundos en 2 repeticiones, 20 de pausa, 2 repeticiones, 20 de pausa, 2 repeticiones, 20 de pausa, y así hasta las 8, hasta las 6, hasta las 5, lo que programemos, ¿sí? Y luego, obviamente, la fatiga, que viene relacionado con el principio. La fatiga también va a ser menor. Entonces, lo que está demostrado es que las adaptaciones a nivel neuromuscular son las mismas en serie tradicional que en serie cluster. Pero claro, como digo, serie cluster, menos fatiga. Y en este caso, en paciente cardiovascular, va a hacer que la fatiga sea menor, las adaptaciones sean las mismas, pero es que además evitemos todo este tipo de contextos como elevar la frecuencia cardíaca demasiado alta y la maniobra de Valsalva, tensión arterial, que haga que obviamente esto se dispare. Entonces las series cluster también
os hago un anticipo, tengo vídeos colgados en Instagram, tanto en mi perfil como en el de Get, hablando de, a nivel aportando evidencia científica, de cómo haciendo menos se consigue lo mismo. Incluso yo diría que más, porque no nos fatigamos tanto. Por ejemplo, en rendimiento es maravilloso en pacientes con cáncer, fatiga, que esta fatiga o la quimio o el tratamiento que estén haciendo se confunde mucho con la fatiga, y si trabajamos con un encoder midiendo la velocidad, eso ya es increíble, es como estar trabajando con el mismísimo Dios en directo. Entonces, obviamente no tenemos todos un encoder, como ya he hablado alguna vez, pero es muy interesante trabajar con las series cluster. Si tú tienes programado hacer 6 repeticiones, lo que nos va a permitir es esta velocidad, la vamos a mantener, es decir, no va a haber una pérdida de velocidad, por lo tanto la fatiga va a ser menor, como ya he dicho, pero es que vamos a evitar estos contextos, vuelvo a repetir, que hacen que una serie tradicional pueda contener cierto riesgo, sobre todo si vamos a pesos de pues, un RP7, un RP8, un RP9, porque esto se puede hacer. Tú puedes ir a un RP9 a una repetición, pausa de 30 segundos, un minuto y acumular una segunda. Va a generar los mismos beneficios que haberlas hecho las dos seguidas, ¿ok? Series cluster, ya si a alguno le gusta me puede escribir por Instagram, por aquí dejar un comentario, y me gustaría hacer, porque es un tema que me apasiona y que controlo bastante, sobre todo en rendimiento y patología, para hacer un vídeo más extenso hablando de las series cluster. Último punto antes de acabar el vídeo, ¿vale? Que tengo aquí cositas apuntadas, voy a hacer un repaso que no me haya dejado nada. Todo está perfecto. La verdad que no me he saltado nada, creo, y si no, pues lo añadiré. Tema de consideraciones especiales. Esto especial menciona a Adri, mi compañero, que ya lo he comentado antes, ya lo he mencionado antes, pero le he preguntado, oye, mira, voy a hacer un vídeo así, voy a explicar estos 3 tips que son básicos para que puedan aplicar, para que podáis aplicar ya con vuestros pacientes hoy mismo cuando veáis el vídeo. Algo que añadir, entonces me ha dado, obviamente, una cosa que en su día Adri me explicó, pero yo obviamente no he caído porque Adri domina muchísimo más, y como siempre digo, no os penséis que yo controlo de todo, yo me ayudo de mis compañeros, de mis amigos prácticamente, que son todos estos docentes de Get, y también de algunos que están fuera de ellos. Os aconsejo, eso ya aparte del vídeo, os aconsejo preguntar y siempre ser curiosos y curiosas. Y un tip, una consideración especial que me ha dicho es tener en cuenta el tema de la, lo he apuntado aquí, insuficiencia, cuando existe una insuficiencia ventricular izquierda, con agrandamiento de este propio ventrículo. Aquí hay que tener un poquito más de cuidado, no solo en fase aguda, sino siempre. Sobre todo la fuerza, trabajarla a intensidades no superiores de un RP6, ¿vale? Que aunque sea una escala subjetiva, esto sería algo equivalente como que no haya una pérdida de más del 5, del 10% en la serie, si utilizáramos un encoder, pero como no tenemos, a un RP6. No podemos ir a RP7, 8, 9, y eso ya ni acercarse, 10 o fallo, ni acercarse. Y luego el tema del cardio, a diferencia de antes que hemos hablado del HIIT, aquí no hay que salirse de la zona 2. Obviamente podemos experimentar con ciertos patrones ondulatorios o interválicos, pero siempre dentro de esta zona 2. Y esta es la consideración que Adri me ha comentado y creo que era muy importante compartiros por si tenéis algún tipo de paciente de este estilo, pues que obviamente no cogierais todo lo que os he comentado. Aquí utilizaríamos las series cluster, también aquí sí, o sea, sería súper interesante el trabajo en fuerza, no solo en ejercicios multiarticulares, sino también en ejercicios analíticos, y si podemos, esto siempre controlar la frecuencia cardíaca en vivo y en directo con una pulsera, sobre todo de pecho, porque si no tenemos otra que no sea las de muñeca, perfecto, pero todo lo que viene siendo a nivel directo a esta zona, muchísimo mejor, ¿vale? Si no, pues con esto sirve, y a malas contamos, aunque sea un poquito más tedioso, pero es algo que hay que tener en cuenta, y esto es, aunque lo he dicho al final del vídeo, lo debería haber dicho al principio porque es súper importante para poder saber, porque el RP, todos estos tips que hemos dicho son, hostia, pues los tiempos de descanso y tal, pero hay que ver que eso no se dispare, obviamente, ¿vale? Y obviamente preguntar a la persona, un feedback constante,
tampoco ser muy pesados, pero también ver que esto se aprende con la experiencia, ver sus sensaciones, sus caras, las caras de esfuerzo, si el tema de sudoración, color de la piel, ¿vale? Es decir, muchas pistas que hay que tener en cuenta, pero banda de frecuencia cardíaca sería muy interesante que pudierais utilizar, y más si trabajáis, si os ven un perfil, hostia, pues si queréis hacer una inversión, creo que hay en Ciel, por ejemplo, en Decaldón hay algunas bandas que para eso os van a servir perfectamente, que se pueden conectar por Bluetooth y valen 30 euros, ¿vale? Si lo queréis, digamos, si queréis hacer esa inversión, genial, pero si trabajáis con muchos pacientes de ese estilo, ya deberíais estar usándolo, vamos, como si fuera un imprescindible en vuestra clínica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, dale un like, comparte con quien creas que puede aprender o creas que pueda nutrirse de todo este contenido que estamos haciendo de forma gratuita aquí en nuestro canal. Y obviamente, si quieres aprender muchísimo más de esto, te dejo aquí el link aquí abajo para que contactes directamente y personalmente conmigo para poder saber y poder resolverte dudas, o si te interesa entrar a la formación, pues tener una videollamada de 15 o 20 minutitos y comentar un poquito para que entiendas todo lo que es estar dentro de Get Formaciones. Espero verte en el siguiente vídeo y un abrazo gigante, como digo siempre.